Hoy entonces vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis capítulo 2. De aquí en adelante nosotros nos vamos a encontrar con la parte más importante del libro de Apocalipsis. Estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, van a ser los capítulos más importantes para nosotros hoy día como iglesia. Porque como lo comentamos en el primer capítulo, el siguiente evento en el calendario divino es el rapto. Y en ese momento la iglesia va a ser raptada. Y mientras tanto, estamos todavía nosotros aquí en la tierra. La iglesia no ha sido raptada todavía. Y lo que nos interesa a nosotros entender muy bien ahora es lo que el Señor le escribe a estas 7 iglesias. Esto va a ser fundamental para nuestra vida aquí porque nosotros hoy día vivimos en función de nuestro Señor Jesucristo. Todo el enfoque de nuestra vida debe ser en Él. Es para Él y solamente por Él. De hecho, el libro de Apocalipsis va a ser el libro que nos va a hablar de Jesucristo. Todo lo que habla el libro de Apocalipsis habla de Jesucristo. De conocerle, como Juan en el primer capítulo vimos, él se encuentra con la persona de Jesucristo, así como nosotros nos vamos a encontrar el día que seamos raptados o vayamos a su presencia, ya sea que hayamos muerto o que estemos vivos, nos vamos a encontrar con él. Así fue para Juan, el primer encuentro. Ahora viene el mensaje a las iglesias. Y aquí viene la parte importante que nosotros tenemos que entender bien y observar muy bien, porque esto que dejó escrito el Señor, dictándoselo personalmente a Juan, mientras Juan escribía, hay que imaginarse eso también. Esta es una carta, son 7 cartas que dicta el Señor Jesucristo a nuestro hermano y apóstol Juan. Muy interesante pensar en ese cuadro, imaginarse esa situación, como Juan recibió directamente de la boca del Señor este mensaje a estas 7 cartas. Pero antes que entremos de lleno a lo que dice estas 7 cartas, quiero que aclaremos unas cosas. Las cartas tienen 4 aplicaciones. Fueron escritas a la iglesia local. Las iglesias que se mencionan aquí, como ustedes van a ver en el mapa en un minuto más, existían en ese tiempo. Eran iglesias que efectivamente existían. Cada una de estas iglesias existía en un lugar físico. Así que las cartas que el Señor escribe aquí a través del apóstol Juan son cartas dirigidas a esas iglesias. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es lo que dicen estas cartas se aplica a todas las iglesias que han existido desde ese día que escribió Juan estas cartas aproximadamente en el año 95, 96 después de Cristo, hasta el día de hoy día y hasta el día del rapto. Así que estas cartas están actualizadas hoy día, son para nosotros. Y la tercera aplicación es que son cartas a cada cristiano. Cada cristiano se tiene que autoexaminar a la luz de estas cartas. Y eso va a ser también una cosa muy importante que vamos a ir haciendo a medida que analicemos cada una de estas cartas. Y la cuarta aplicación es la aplicación profética. Y esto es muy importante porque estas cartas fueron escritas no solamente para ese momento, sino que también tenían un mensaje profético. Va a ser interesante y eso lo vamos a ver en una carta, ¿no?, en la cual vemos cómo esto se ha ido desplazando en el tiempo hasta los tiempos de hoy día e incluso más allá del rapto. Vamos a ver eso también después. Entonces,
las 4 aplicaciones. Para la iglesia local, en ese momento, para todas las iglesias que han habido, para nosotros, cada cristiano personalmente, y también para la visión profética de la iglesia, cómo la iglesia se iba a desarrollar en el tiempo. La segunda cosa que necesitamos entender, y vamos a ir observando a medida que vamos leyendo cada una de estas cartas, es que cada carta tiene la misma estructura, la misma forma en que fue escrita, pero se van a producir algunas variaciones sin dejar que la estructura esté en la carta. Siempre va a estar, pero siempre van a haber algunas cosas que van a cambiar. La carta, toda carta comienza con el nombre de la iglesia. Se menciona el nombre. Y el nombre generalmente tiene un significado. Segundo, Jesucristo va a mencionar un título de él. Tercero, el Señor va a mencionar una aprobación de la iglesia. Va a aprobar a la iglesia. No todas van a ser aprobadas, pero el orden sería ese: el nombre, el título del Señor Jesucristo, una aprobación, después una amonestación. Después va a haber una exhortación, una promesa y un cierre. Y aquí se va a producir, van a haber algunas curiosidades que vamos a ir observando y que nos van a dar algunos indicadores que nos van a llamar la atención. Y vamos a ver eso. En las 7 cartas van a haber 2 iglesias que no reciben ninguna aprobación. Y van a haber 2 iglesias que no reciben ninguna reprobación o ninguna amonestación. Así que eso son cosas que nos van a llamar la atención. Y las 3 primeras iglesias, que los menciono de antemano, van a tener el cierre de la carta antes de la promesa. Primero el cierra la carta y después viene la promesa. Y las últimas 4 van a tener el cierre y la promesa, digamos la promesa y el cierre después, pero antes de eso va a haber una mención de su venida. El Señor va a mencionar algo de su venida. Y eso llama la atención de las 4 últimas, que en las primeras 3 no está. Se los menciono así de antemano para que estemos claros de que se van a notar esas cosas, pero a medida que vamos viendo las cartas, vamos a ir entonces haciendo esas puntuaciones con respecto a la estructura de cada una de las cartas. Así que la carta entonces parte por el nombre de la iglesia, el título del Señor Jesucristo, la aprobación, si es que hay aprobación, la amonestación, si es que hay amonestación, una exhortación, que está en todas las cartas, la promesa y el cierre. Y eso va a diferenciar las primeras 3 de las 4 últimas. Entonces, como ustedes ven en este momento en la pantalla, ustedes ven el plano, este mapa de las 7 iglesias. Así estaban distribuidas en esta región del Asia Menor. Ahí ustedes están viendo entonces que en el sector de Asia Menor estaban las 7 iglesias. Y en la parte inferior, ahí esta flechita roja, es donde está la isla de Patmos. Ahí se encontraba nuestro hermano y apóstol Juan cuando recibe entonces esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo para escribir estas cartas que vamos a leer ahora a estas 7 iglesias. La primera va entonces a Éfeso y ustedes se fijan que es como un semicírculo esto. Bueno, esto se conoce como la ruta del correo. Entonces, cuando llegaba el correo llegaba a Éfeso, porque este era un puerto. Antiguamente era un puerto, después se empezó a llenar de tierra ahí, Éfeso quedó un poco tierra adentro, pero era un puerto muy importante al cual llegaban entonces todos los mensajes del Imperio Romano en ese tiempo, y las cartas eran repartidas entonces de Éfeso a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
De las 7 cartas, solo una de ellas fue fundada por Pablo, y es la iglesia de Éfesos. Las otras iglesias no fueron fundadas por Pablo. Y eso también llama la atención con respecto a por qué el Señor decidió mencionar a estas 7 iglesias cuando no son iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. Y aquí hay una observación que han hecho algunos estudiosos, que estas 7 cartas escritas a estas 7 iglesias aquí en Apocalipsis tienen una relación con las 7 iglesias a las cuales Pablo le va a escribir cartas. Recuerden que Pablo le escribió a 7 iglesias. A ver si ustedes pueden nombrar, antes de que yo se las nombre, las 7 iglesias. En el Nuevo Testamento hay 7 iglesias a las cuales Pablo le escribe las cartas. Pueden mencionar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Bueno, la primera es Romanos. Después viene Gálatas, Efesios. Efesios nuevamente se relaciona con esta. ¿Ah? Después viene Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Estas son las 7 cartas, y Corintios, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. 7 cartas, aunque a 2 de las iglesias, Corintios y Tesalonicenses, les va a escribir 2 cartas, pero en el fondo eran 7 iglesias a las cuales Pablo le escribe. Y llama la atención, 7 Pablo, 7 el Señor Jesucristo. Y si uno estudia profundamente a las 7 iglesias que menciona Pablo y las 7 que menciona el Señor, hay una relación entre ellas. Así que ese es algo que llama la atención. Entonces ustedes tienen ahí la imagen de las 7 iglesias en Asia Menor. Y si ustedes se dan cuenta, esa región hoy día es Turquía. Eso es Turquía hoy día. Y algunas de esas ciudades todavía existen. No todas, pero algunas de ellas todavía existen. Y en algunas de ellas hay iglesias cristianas. Todavía hay algunas iglesias cristianas. Entonces, con eso en mente, vamos a ir a la lectura de la primera carta. Les invito, hermanos, que oremos antes de comenzar a leer el capítulo 2. Bendito Señor Jesucristo, en este momento nos disponemos a estudiar y leer estas 7 cartas que tú le escribiste a la iglesia, a toda la iglesia, no solamente a esas 7 que vamos a leer ahora, sino que a todas las iglesias. Y queremos en este momento honrarte y glorificarte por medio de la lectura y el estudio de estas 7 cartas y entender el mensaje tuyo hacia nosotros hoy día, para que nosotros hoy día entendamos bien lo que tú nos quieres decir a través de estas 7 cartas. Gracias por este mensaje, por esta verdad que tú nos dejas escrito, porque la necesitamos hoy día, igual como aquellos hermanos y hermanas que lo necesitaron aquel tiempo cuando tú escribiste ahí en el año 95, 96, por medio de tu siervo y apóstol Juan, a esas iglesias, y que hoy día son tan válidas como en ese tiempo para nosotros. Gracias, bendito Dios. Ahora ayúdanos, por favor, a poner atención a todo lo que vamos a escuchar, porque necesitamos entenderlo bien y comprender el mensaje completo, no solamente una lectura superficial. Sabemos que estos 2 capítulos son los más importantes en el libro de Apocalipsis para nosotros, como iglesia tuya, que estás preparando para ese día maravilloso en que tú vendrás a buscarnos, para llevarnos a tu presencia, a las moradas, a donde tú nos vas a recibir para toda la eternidad. Bendito Señor, a ti sea la gloria. En tu nombre glorioso oramos. Amén. Entonces, vamos al capítulo 2, versículo 1. Y ahí comienza entonces diciendo claramente, el Señor le dice a Juan, escribe
al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, ¿se acuerdan cómo estaba la estructura de la carta? Primero está el nombre de la iglesia. En este caso, la iglesia de Éfeso. Éfeso significa el deseado. El deseado. En griego significa el deseado. Y el Señor aquí le dice que le escriba al ángel. Y ustedes se recuerdan que en el capítulo 1, versículo 20, se explica el misterio de los 7 candeleros y de las 7 estrellas que están en la diestra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y las 7 estrellas que están en la diestra significan los 7 ángeles. Y ángeles, ángelos en griego, significa mensajero. Mensajero que lleva el mensaje. Y en este caso se está refiriendo a los mensajeros que el Señor pone en sus iglesias. Los pastores, que son los que llevan el mensaje de Jesucristo a las ovejas del Señor Jesucristo. Entonces, cuando se refiere al ángel de la iglesia, está refiriéndose al pastor de la iglesia. Entonces, el mensaje siempre está dirigido al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia debe llevar este mensaje del Señor Jesucristo a la congregación. Por eso todo pastor debiera predicar estas 7 cartas que están aquí, porque es la intención del Señor que esto llegue a la congregación, a sus ovejas. Recuerden que los pastores están puestos en las iglesias no para que sean dueños de la iglesia, sino que para que lleven el mensaje de Jesucristo a los creyentes, para que ellos a su vez, ¿ya?, se dirijan y vivan para Jesucristo nuestro Señor y Dios. Y continúa entonces diciendo la descripción que hace Jesucristo de sí mismo. Una descripción, como ya lo habíamos leído anteriormente, él ya lo había mencionado, pero va a ser interesante que a medida que avancemos en el estudio, ustedes vayan haciendo estas notas. ¿Ya? Cómo se presenta el Señor en estas 7 iglesias. Y eso lo escriban en un listado. Porque la idea es que después van a haber tareas que les voy a dar para que ustedes vayan reflexionando y volviendo a examinar lo que hemos ido estudiando. Entonces vayan anotando en una lista separada esta forma de presentarse. Y él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces aquí el Señor está hablando de que Él es el que tiene la autoridad sobre los pastores, los verdaderos pastores, los que Él ha nombrado. No los que se han nombrado por su propia cuenta. Con esos él no tiene nada que ver. Él dice claramente en Efesios capítulo 4 que él es el que nombra a sus siervos, a sus pastores. Entonces, un pastor debe ser llamado por Jesucristo, no por iniciativa propia. Hay algunos confunden lo que dice en Timoteo, ¿no?, donde dice que está bien que uno desee, pero el deseo tiene que nacer por un llamado, no porque me gustaría ser pastor. Entonces, ese es un tema. El Señor tiene a las 7 estrellas que representan a todos los pastores que han habido desde Pentecostés hasta hoy día. Y van a ver hasta el día en que el Señor llame a su iglesia. Incluso van a ver posteriores a eso. Y lo otro es que Él camina entre los candeleros de oro. Y eso significa que Él camina en medio de las iglesias. De todas las iglesias que existen, Él las está observando, las está cuidando, las está puliendo, está trabajando con ellas, las está transformando, las está moldeando. ¿Por qué? Porque, como Él dice en el capítulo 5 de Efesios, ¿ya?, que Él está preparando a su novia.
Él la está preparando, la está limpiando, la está llevando a que sea inmaculada, completamente pura, santa, sin mancha, sin arruga. ¿Se acuerdan? Para prepararla para el día de llevársela a su presencia y luego para las bodas del Cordero que vamos a leer más adelante en el capítulo 19. Y si se recuerdan ustedes, entonces la estructura de la carta, el nombre, la presentación o el título que presenta nuestro Señor de sí mismo, y el tercer punto era entonces la aprobación, si es que hay una aprobación. Vamos al versículo 2. En el versículo 2, entonces, y en este caso en el 3 también, va a decir, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta es una extraordinaria aprobación. Aquí vemos una iglesia que realmente estaba funcionando 100% en todo lo que el Señor le había encomendado. De hecho, Éfesos es la iglesia que fue fundada por Pablo, tuvo a pastor Timoteo. Pablo estuvo varias veces ahí, les enseñó directamente, de hecho él estuvo bastante tiempo en Éfeso, enseñó en las sinagogas, pero además de eso, que después de que Jerusalén fue destruido en el año 70, el apóstol Juan terminó ahí, en esa iglesia, siendo el apóstol que lideraba la iglesia. No era el pastor, pero estaba ahí en presencia hasta el día en que fue desterrado a la isla de Patmos. Entonces, una iglesia que gozó de la palabra, 100% de la palabra. Tenía al apóstol más importante del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que enseñó directamente, dejó a su discípulo Timoteo, y más encima llegó el apóstol Juan para estar hasta su muerte. Se cree que él murió incluso ahí en la iglesia de ancianos. Así que todo eso benefició a esta iglesia, y por lo tanto podemos ver que esta iglesia realmente cumplió con todas las cosas. Y hay algunas cosas que son interesantes observar aquí. Vamos a fijarnos en los detalles. Dice entonces que, y esto es el hecho de que el Señor diga, yo conozco tus obras. Ahí está declarando de que Él está absolutamente en conocimiento de todo lo que esta iglesia hacía. Tu arduo trabajo y paciencia. Y esa palabra paciencia se va a repetir en los dos versículos 2 y 3. Era una iglesia que definitivamente era paciente, se dedicaba, estaba totalmente enfocada en las cosas que el Señor había enseñado en la palabra. Y le dice que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que definitivamente no dejaba que ninguna persona que tuviera alguna mala intención estuviera dentro de la congregación. Incluso más abajo se va a referir a un grupo específico. ¿Ya? Pero aquí dice entonces que en el versículo 2 que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por lo tanto, era una iglesia que discernía, que tenía muy claro la diferencia entre un verdadero apóstol y uno que dice ser uno. ¿Por qué? ¿Cómo lo podían saber? Porque conocían la palabra. La única forma de discernir entre uno que dice saber o ser pastor, apóstol, lo que sea, es si tú lo llevas a la palabra. Es ahí donde vas a poder discernir. No es por opinión, sino que es por la palabra. En la palabra se puede saber si uno es o no es verdaderamente un pastor, un siervo, un apóstol,
en esos tiempos, porque hoy día ya no hay apóstoles. Hoy día estamos hablando que solamente quedan los pastores. Entonces, nosotros como iglesia, hoy día, ¿cómo podemos discernir? Siempre por medio de la palabra. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. Y hoy día hay muchos cristianos que están en una iglesia donde el hombre que está parado adelante no es un siervo del Señor, pero dice serlo. Y predica lo que él quiere, lo que a él le gusta, porque como ellos no saben la palabra, no saben distinguir si él sabe o no, si es o no es un verdadero siervo del Señor. Entonces, ¿cómo se sabe cuando alguien es un siervo del Señor? Cuando la persona verdaderamente predica expositivamente la palabra. Esa es una forma de discernir. Y aquí la iglesia de Éfeso tenía esos conocimientos de la palabra y podían discernir quiénes eran y no eran porque conocían la palabra. Y en el versículo 3 continúa diciendo que es una iglesia que ha sufrido y ha tenido, nuevamente le dicen, nuevamente has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Una iglesia que se ha dedicado a trabajar por el nombre, en el nombre de Jesús. Lo tenían para ellos era muy importante porque lo hacían para Él. Y no has desmayado, porque habían sufrido persecución. Ya había comenzado el periodo de la persecución. Recuerden que ya habían habido dos emperadores, Nero, que era el que destruyó y mató a los apóstoles, al apóstol Pablo, y después de su otro que siguieron esta cadena de persecución a la iglesia cristiana. Estaban en el apogeo de la persecución cristiana. Estaba recién empezando duramente, pero bueno, estamos hablando de 30 años, no es algo que fue poco tiempo, fue bastante tiempo ya que la persecución estaba en proceso y ellos habían soportado, no sabían, no habían desmayado, como dice ahí, habían resistido, habían tenido paciencia, habían mantenido firmes en la fe y en la oración. Por lo tanto, si ustedes analizan estos dos versículos, se dan cuenta que esta iglesia realmente se había esforzado, estaba bien. Y por eso llama mucho la atención lo que va a decir ahora en el versículo 4, que es muy breve. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí viene la primera amonestación. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es algo muy especial. A pesar de todo lo que estaban haciendo, que era muy bueno, estaba muy bien lo que estaban haciendo, habían dejado algo que era muy importante, y era el primer amor. Y aquí los comentaristas, algunos se van a ir en una dirección u otra, básicamente el primer amor hacia Jesús. Y recuerden qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El mismo apóstol escribió ambos. Y en el Evangelio de Juan dice el apóstol que Jesús dice, y dijo, él mismo lo dijo, dice que está escrito, y Jesús dijo. ¿Ya? Y ahí es interesante que ustedes vayan ahora y leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y especialmente el versículo 21. Abran por favor su Biblia y vamos y leamos eso, porque es muy importante entender cuál es el primer amor. Si ustedes ahí tienen el capítulo 14 de Juan, entonces dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Entonces, de la boca del Señor, el Señor está diciendo, ¿quiénes son los que aman verdaderamente?
los que tienen los mandamientos y los guardan. Y si ustedes van al 23, ¿ya? Nuevamente respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Esto es sumamente importante, amados hermanos, porque resulta que nosotros tenemos un concepto, como ya lo vimos en un sermón en otro momento, muy equivocado de la palabra amor. De hecho, debiéramos leer, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me agapé. Agapé, porque la palabra amor, lamentablemente, para nosotros es una palabra que nos tiene totalmente confundidos y no entendemos que estamos hablando de otro amor, de un amor sacrificial, de un amor de entrega, de un amor racional, de un amor que no tiene nada que ver con las emociones, nada que ver con los sentimientos. Es un amor de entendimiento, un amor de decisión. Yo decido obedecer por amor a Él, por gratitud a mi Señor Jesucristo. Yo ahora vivo agradecido. ¿Y cómo demuestro mi agradecimiento? A través de mi obediencia. Y eso es lo que los de Éfeso se estaban debilitando. Estaban cumpliendo con todo lo que habían aprendido a ser una iglesia formal, muy decidida, firmes en la fe y todo, pero el amor hacia el Señor, la obediencia a su palabra, en gratitud a lo que Él había hecho, esa relación con Él, en Él, enfocado en Él, eso se había debilitado. Habían dejado esa relación íntima, se habían enfocado en la doctrina, se habían enfocado en la palabra, se habían enfocado en cómo ser iglesia, pero se habían olvidado de la relación con el Señor. Y la relación con Jesucristo es en sus mandamientos, en su palabra, en estar leyendo y entendiendo que es Él el que habla conmigo. Y yo agradecerle, y por agradecimiento yo entonces quiero obedecerlo, quiero arrepentirme, quiero verdaderamente dejar de hacer las cosas que no le agradan a Él. Eso es el verdadero amor hacia el Señor Jesucristo. Entonces, considerando que el verdadero amor del cual Cristo está hablando aquí, cuando dice, has dejado tu primer amor, se refiere entonces a ese amor hacia Él en la obediencia que nosotros demostramos a través de la obediencia por gratitud. Y aquí viene entonces la amonestación. Esta es la amonestación, ahora viene la exhortación, siguiendo la lista que nosotros habíamos visto, el nombre de la iglesia, luego el título o los atributos del Señor Jesucristo que él mismo menciona, la amonestación que acabamos de ver, y ahora viene la exhortación en el versículo 5. Dice entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Interesante está este llamado, esta exhortación que le hace a esta iglesia que él amaba, porque era una iglesia que verdaderamente estaba muy bien en el camino, pero se había debilitado. Entonces, lo primero que le hace es, le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Este arrepiéntete es algo que nosotros tenemos que entender, es una combinación de dos actos. Es, primero, reconocer que uno cometió un error, que uno hizo algo mal, que uno pecó. Y segundo, es dejar de hacer lo que estaba haciendo. Arrepentirse en griego significa literalmente hacer un giro en 180 grados. Si yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Ese es un giro en 180 grados. Ir en la dirección contraria. En otras palabras, es dejar de hacer
lo que estábamos haciendo. La palabra arrepiéntete también como la palabra amor también se entiende muy mal. A veces es solamente como decir la embarré, ¿ya? Como que uno reconoce que la embarró y pide perdón nomás, pero no deja de hacer lo que estaba haciendo. Y arrepentirse verdaderamente significa dejar de hacer lo que uno estaba haciendo mal o hacer lo que no estaban haciendo. En este caso, ellos no estaban en el primer amor y debían volver al primer amor. Este amor, como ya lo vimos brevemente, y para los que están más interesados, hay una prédica que ustedes pueden ver sobre el tema del amor agapé, el amor verdadero, el amor de Primera de Corintios capítulo 13, el amor que habla en la primera carta de Juan, el amor que Jesús predicó. Muy importante y un tema que vamos a volver a ver más adelante. Entonces, siguiendo con esta exhortación, las primeras obras, y recuerden lo que dice ahí, dice, él dice que ellos habían caído del primer amor, pero aquí les dice, y haz las primeras obras. Entonces, el amor se debe manifestar en realidad en las obras, en el trabajo del amor. Y para eso es interesante si ustedes van a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 10, te hace una mención muy interesante que Reina Valera lo dice, hay otras versiones que no lo dicen de la misma forma, pero también está relacionado con lo que va a decir a los tesalonicenses. Y dice, porque Dios, estoy en Hebreos 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí esto se relaciona mucho con lo que estábamos viendo en Apocalipsis, justamente en ese versículo cuando dice, haz las primeras obras, haz las primeras obras. ¿Por qué se habla de obras? Porque el amor es trabajoso, significa que uno se tiene que dedicar, lo quiera o no lo quiera, se tiene que dedicar, hay un esfuerzo de decisión, como lo estábamos diciendo, y los llama a que hagan las primeras obras. Y ahí viene una pequeña advertencia detrás en este versículo 5, pues si no hacen esto que les estoy exhortando que hagan, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, ¿ah? Que es la iglesia, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que en Éfeso ya no hay una iglesia cristiana. ¿Ya? Dejó de existir, desapareció la iglesia, en el tiempo desapareció porque la iglesia se fue transformando, como lo vamos a ver más adelante, y eventualmente desapareció la iglesia de Éfeso. A esta iglesia a la que se está escribiendo la carta. No tengo más antecedentes al respecto. Hoy en día sí hay iglesias cristianas todavía en la zona. No tenemos indicios de que sea esas iglesias, una de esas sea la iglesia a la que está escribiendo la carta. Entonces, el Señor hace un llamado de bastante urgencia, porque si no, Él va a tener que tomar acción. Y aquí lo dice con todas sus letras. Luego viene el versículo 6, y este es un versículo curioso que aparece en algunos otros de las 7 cartas, que viene a ser como un comentario, como un comentario extra dentro de de la estructura de la carta. A veces inserta un comentario. Y este comentario es interesante, que va a ser parecido al que va a ser en otra iglesia. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y aquí es bien importante observar que el Señor Jesucristo está hablando de que los aborrece.
aborrece. En cuanto a esto de los nicolaitas, aquí no hay una conclusión, digamos, un consenso dentro de los que han estudiado. Son teorías nomás. No se ha podido concluir verdaderamente a quiénes se refiere con los nicolaitas. Definitivamente tiene que haber sido un grupo hereje que había inventado doctrinas falsas que las habían incluido en el cristianismo, pero no hay ningún indicio oficial que pueda decir quiénes son los nicolaitas. Se los menciono, algunos han dicho que fue un diácono que se llamaba Nicolait y que lo siguieron a él. Puede ser. Ninguno puede dar fe de que es algo específico. Por lo tanto, no vamos a entrar a especular, pero sí que eran obviamente personas, no eran ni falsos apóstoles, ni falsos profetas, sino que definitivamente era un grupo que tenía obviamente una doctrina hereje que iba en contra de la palabra de Dios, y esta iglesia que se caracterizaba por conocer la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, los identificaba y los aborrecían. Y aquí dice que está bien aborrecer a aquellos que tienen falsas doctrinas. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros hoy día también debemos aborrecer a aquellos que tienen falsas doctrinas. Aborrecer espiritualmente hablando, digamos. Los testigos de Jehová, los mormones, tienen falsas doctrinas, han inventado cosas falsas y otras corrientes que nosotros vamos a ir viendo más hacia el final de estas 7 cartas. Y ahora viene el cierre de la carta, en este último versículo 7. Pero aquí se produce justamente esto que habíamos hablado anteriormente. La promesa y el cierre. Pero aquí es al revés. Aquí es el cierre primero y luego la promesa. ¿Cómo es el cierre? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el cierre. Todas las 7 cartas van a tener esa forma de cerrar la carta. Pero curiosamente, aquí y en las primeras 3 cartas va a suceder esto, que el cierre va a ser antes de la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí viene algo interesante. No dice a la iglesia, a las. Entonces, esto es algo que el Espíritu Santo va a estar diciendo a todas las iglesias. Porque obviamente esta carta no fue escrita solo para esas 7 iglesias. Está en la Biblia. Si está en la Biblia es porque el Señor Jesucristo así lo decidió, que estuviese en la Biblia para todos los tiempos. Y nosotros, que ya estamos al final de los tiempos, estamos leyendo esta carta al igual que aquellas personas que la leyeron en el año 97, 98, 100, cuando se empezaron a esparcir a través de la zona de Asia Menor y las regiones contiguas. Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu le va a hablar a las iglesias. Y aquí viene la promesa que no es para la iglesia de Éfeso solamente, es para todos. Y aquí también vamos a hacer esto de estas listas que vamos a hacer para después hacer la tarea que les voy a recomendar que hagan como para provecho espiritual propio. Anotar todas las promesas que están en las 7 iglesias. Hagan una lista solito ahí al lado y anoten todas las promesas de las 7 iglesias una debajo de la otra. Porque son para las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El famoso árbol de la vida. ¿Se recuerdan en Génesis? Dice que el árbol de la vida estaba ahí, al lado del árbol de la ciencia, de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal. Pues cuando Adán y Eva fueron expulsados, tuvo Dios que poner un ángel que evitara que ellos volvieran a entrar, porque el árbol seguía ahí, el árbol estaba ahí, en la mitad del huerto
del Edén. Toda la tierra era Edén, pero había un huerto, y ahí en el huerto estaba el árbol de la vida. Y si ellos volvían a comer de ese árbol, iban a ser inmortales. Por lo tanto, puso un ángel para que ellos no volvieran. Y aquí dice que ese árbol ahora está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios es el lugar que hablamos del tercer cielo, donde está Dios sentado en su trono, el lago de cristal que vamos a ver más adelante, donde Juan finalmente va a ir a la presencia, y vamos a ver en el capítulo 4 y 5 sobre este maravilloso lugar que se llama el paraíso. Y ahí está este árbol de la vida. Y esa es la promesa, que Él nos va a dar de comer de ese árbol que está ahí en el paraíso de Dios. Entonces nosotros vimos en esta primera carta la estructura donde está el nombre, los atributos, los títulos de nuestro Señor Jesucristo, la aprobación que le va a dar el Señor a la iglesia, la aprobación, la amonestación, luego la exhortación con una advertencia al final. Los exhorta y les advierte que va a pasar algo si no cumplen. Este comentario que no está en todas las cartas, en algunas solamente, la promesa que está después del cierre, el cierre y la promesa. Y aquí, como les digo, es interesante, vamos a hacer este análisis al final, después de que veamos las tres cartas, con diferencia con las siguientes cuatro. Entonces, una cosa que les recomiendo que hagan es que vayan anotando los atributos del Señor Jesucristo. Siempre el segundo punto en la introducción, cuando él dice escribe al ángel de la iglesia tanto, después dice quién es el que habla. Y anoten todos esos atributos, sumados a los que ya vimos en el capítulo 1. Esto es un ejercicio para cada uno de ustedes, ¿ya? Que puedan ir anotando, porque se trata de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las formas de conocerlo es a través de lo que Él mismo dice de sí mismo. Como le dijo, yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, el primero y el último. Y ahora dice aquí, ¿qué es lo que dijo? Soy el que tengo a las 7 estrellas en mi diestra y camino entre los candeleros de oro. Entonces, todos esos son atributos y títulos del Señor Jesucristo, que vayan anotándolos en una lista. Y por otro lado, lo que les dije hace unos minutos, que anotaran las promesas. También hagan una lista de las promesas. Otra lista que es bueno hacer, otra columna si ustedes quieren, es cuál es el error de las iglesias, los errores que están cometiendo. En este caso, la iglesia, dice el Señor Jesucristo, que han dejado su primer amor. Esa va a ser la primera. Han dejado su primer amor. Vamos entonces a la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Vamos entonces al versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Señor hablando en tercera persona. Primero veamos aquí el nombre. El nombre aquí en este caso también tiene un significado. Y el significado es de Esmirna es el mirra. Mirra es una hierba que se usaba, como ustedes lo saben, que es una hierba de una fragancia muy, muy agradable para justamente para embalsamar los cuerpos o untar los cuerpos de aquellos que mueren. O también para perfumar, es como un incienso, no es incienso, pero es una hierba que se usaba para perfumar, se hacían perfumes de eso también, pero especialmente se usaba para cubrir los cuerpos. Y si ustedes se recuerdan, cuando Jesucristo fue descolgado del madero, José de Arimatea y Nicodemo se llevaron
a Cristo a la tumba y llevaban consigo mirra para envolverlo, para que no fuera tan horrible el olor cuando se descompusiera. Y era una costumbre en esos tiempos de usar esto. Entonces aquí el significado es mirra, pero para muerte, para embalsamar. ¿Mm? Y es interesante porque va a tener mucha relación con lo que va el Señor decirle a esta iglesia en particular. Aquí el Señor entonces se presenta, el primero y el postrero, también lo había dicho en el capítulo 1, pero aquí le agrega algo, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Con eso definitivamente está hablando de que Él es el único que estuvo muerto y vivió. Hubieron muchos que murieron y vivieron, pero volvieron a morir. Él no. Él murió y vivió. Y está vivo en este momento. Extraordinaria mención. Todas esas cosas son de suma relevancia para nosotros. Tener claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él se trata todo esto. Al final no tiene ningún sentido conocerse la Biblia de memoria, saber todo al revés y al derecho, ser un doctor en la ley, como lo fueron muchos en ese tiempo, y no creer en Él, y no adorarle a Él, no seguirle a Él, no obedecerle a Él, no agradecerle a Él. No tiene ningún sentido. Sigamos al versículo siguiente, el versículo 9. Y aquí viene el tercer punto, que es la aprobación. ¿Cuál es la aprobación? Yo conozco tus obras. Nuevamente le dice, yo conozco tus obras. Y tu tribulación y tu pobreza. Mira la condición de esa iglesia. Trabajaban arduamente, pero estaban cubiertos de tribulación y de pobreza. Pero el paréntesis, pero tú eres rico. Tú no eres pobre, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow, esa es una descripción muy, muy dura, muy categórica. Tanto como lo fue cuando el Señor, ¿se acuerdan? En esa discusión que tuvo con los fariseos y los saduceos que estaban ahí discutiendo con él en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Les recomiendo que vayan al capítulo 8 en el Evangelio de Juan. Ahí en el capítulo 8 habría que leer desde el versículo 41, pero vamos específicamente al 44. ¿Cómo los califica el Señor Jesucristo a los judíos que estaban discutiendo con él? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A esos judíos se estaba refiriendo el Señor cuando hablaba de sinagoga de Satanás. Judíos que dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son. Si ustedes van ahora a Romanos 2, capítulo 2, versículo 28, también se van a encontrar con ahí es donde el Señor entonces está diciendo que no todos los judíos son judíos. Y lo explica de esta manera. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso se va a repetir en Romanos. Él va a hablar mucho de la diferencia entre un judío y el otro. Porque lamentablemente no todos los judíos eran verdaderamente hijos de Dios. Y se demostró justamente cuando llegó el Mesías a la tierra. Ahí fue cuando ellos lo rechazaron y justamente demostraron que no eran verdaderos hijos de Dios. Entonces les dice a esta,
a esta iglesia, que aquí viene esta aprobación, esta maravillosa, ustedes son trabajadores, trabajan, están en medio de la tribulación, ¿ya? Son pobres, pobres porque no tenían lo justo y necesario para sobrevivir, eran perseguidos por todas partes. Y como vamos a ver más adelante en la línea profética, esta es una iglesia que va a sufrir mucho. ¿Mm? Así que aquí hay un punto interesante para el análisis que vamos a hacer después con respecto a cada una de las iglesias y cómo esto nos atañe a nosotros hoy día. Porque hoy día, en qué se relaciona esta iglesia con nosotros? Y eso lo vamos a ver después cuando analicemos las tres primeras iglesias que se mencionan aquí. Y si ustedes se dan cuenta, después de esta aprobación no hay una amonestación. Esta iglesia es una de las iglesias que no es amonestada, sino que inmediatamente pasa a la exhortación. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. No es muy auspiciosa la exhortación. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Escuche bien lo que ven ahora. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta exhortación es casi para ponerse a llorar. Imagínense que a nosotros nos llegara una carta del Señor Jesucristo y nos dijera estas palabras. Esto sería para cortarse las venas, como alguien dice. Es trágico. No temas en nada lo que vas a padecer. Le está diciendo que van a padecer. Les está diciendo con todas sus letras que lo van a pasar mal. Y ahora les detalla cómo van a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros. El diablo, o sea que estamos hablando del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este siglo, el ser más poderoso que hay aquí en la tierra. Va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Así que van a ser torturados, obviamente, van a ser probados, no van a ser tirados a la cárcel por... ¿no? Y le agrega esto, y tendréis tribulación por 10 días. Y esto nos da tema de discusión y había distintas interpretaciones con respecto a esto. ¿A qué se refiere con estos 10 días? Considerando que esta carta fue escrita primero que nada para una iglesia que existía en ese momento. Esmirna era una iglesia que estaba dentro de las 7 iglesias. En ese momento cuando Juan escribe la carta, aproximadamente, como digo, en el año 95, 96, cuando estaba en Patmos, y iban a sufrir algunos, tal vez por 10 días los iban a torturar para hacerlos arrepentirse de creer en Jesucristo y volverse a las idolatrías que habían en esa ciudad. Pero sin embargo, el Señor le agrega algo más duro todavía en esta exhortación. Sé fiel hasta la muerte. Significa que iban a morir. Muchos iban a morir. Y yo te daré, y ahí está la promesa, muy breve, muy escueta. Yo te daré la corona de la vida. Obviamente, y aquí volvemos al tema del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, para aquellos que verdaderamente se humillan y se entregan al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo los va a empoderar de tal manera que van a ser capaces de soportar hasta lo más horrible. El Señor aquí no entró a poner paños fríos, sino que se los dice directamente. No se preocupen, ustedes son una iglesia que yo me voy a encargar de que pasen hasta por las cosas más horribles y yo los voy a acompañar y los voy a sostener y los voy a ayudar. Y ahí estaba la certeza. Imagínate que tú recibes una carta así. Si tú no estás firme en el Señor es para salir corriendo. Y proféticamente
vamos a ver lo que esta iglesia tuvo que pasar, porque ahí es donde la historia nos muestra de que esta iglesia fue la iglesia más sufrida que hubo en todos los tiempos. Así que la única explicación de que los mártires podían soportar, podían ir cantando hasta la muerte y alabando al Señor cuando los amarraban y los juntaban en alquitrán para quemarlos vivos en las calles de Roma, o los llevaban y los soltaban en medio de plazas donde salían fieras salvajes, leones hambrientos, y cantaban y alababan al Señor. La única explicación lógica es que el Espíritu Santo los había llenado, eran llenos del Espíritu Santo. Pero eso es para aquellos que son fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Y como se pudieron dar cuenta, esta fue una exhortación sumamente lapidaria y con poca esperanza, pero el Señor sabía por qué se lo estaba diciendo y sabía lo que iba a hacer en el corazón de esta iglesia que iba a sufrir de esta manera. Y bueno, pasamos al versículo 11 con la cual cierra la carta. Nuevamente tenemos el cierre antes de la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se va a repetir en todas las cartas y es siempre a las iglesias. Por lo tanto, es para todas las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la segunda muerte. La segunda muerte está explicada en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, cuando se refiere a la muerte segunda, es la muerte que van a sufrir todos los que van a ser juzgados en el trono blanco, como vamos a ver más adelante, y van a ser arrojados entonces al lago de fuego que arde con azufre, con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte y es la muerte eterna. Esa muerte es para siempre. Todos nosotros vamos a experimentar probablemente la primera muerte, que es morir físicamente, pero la segunda muerte que habla la Biblia, que habla nuestro Señor, es esa, la que se refiere allá en el lago de fuego, lago que arde con fuego y azufre. Esa es entonces la promesa, que el que venciere no sufrirá daño, porque es un daño eterno, es un daño permanente, de la segunda muerte, o la muerte segunda, como dice ahí en Apocalipsis 21:8. Eso entonces con respecto a esta iglesia de Esmirna, que iba a vivir en ese momento, pero proféticamente esta iglesia iba a tener una duración hasta aproximadamente los tiempos de Constantino, año 324, cuando el emperador Constantino entonces hace las paces, entre comillas, con los cristianos. Pero hasta ese momento los cristianos iban a ser perseguidos incesantemente, y sobre todo por una serie de emperadores que iban a ser aún más crueles que el resto, que iban a ser especialmente crueles con los cristianos, porque los cristianos obviamente no aceptaban al César como Señor. Y en los tiempos de la iglesia de Esmirna, estos 200 años más o menos, desde el momento que la carta es escrita proféticamente, esta iglesia iba a durar aproximadamente 200 años, y durante ese tiempo
el Imperio Romano funcionaba en distintos países o regiones donde habían distintas culturas. Y todas las culturas podían seguir adorando sus dioses y todas las cosas que ellos quisieran, pero una vez al año tenían que, delante de un altar que ponían los soldados, tenían que tomar incienso y arrojarlo al fuego y declarar que el César es Señor. Llegaban, pasaban, y era como que se identificaban con el Imperio Romano tomando este incienso y arrojándolo al fuego y declarando con su boca el César es Señor, es divino, es Señor divino. Y por supuesto se podrán imaginar lo que le pasaba a los cristianos. Cuando estos llegaban ahí a estos altares que ponían en los campos, en los caminos, en las ciudades, en los pueblos, donde sea, iban los soldados, iba un centurión con sus soldados y ponían un altar y ponían las cosas, el incienso y tenían que pasar y César es Señor, César es Señor, César es Señor, Jesucristo es Señor. ¿Sabes lo que le pasaba a ese hombre? Ahí mismo. Por no declarar que el César era Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Cristo es el Señor, decía. Y arrojaban el incienso. O se negaban a arrojar el incienso. Y eran inmediatamente o decapitados o eran llevados inmediatamente a ser torturados. Y como una de las entretenciones que tenían era llevarlos ya sea a los circos romanos o quemarlos o decapitarlos. Y eso está registrado en la historia, no es algo que se nos está ocurriendo a nosotros en este momento. Eso está ampliamente registrado, cómo los cristianos eran torturados, maltratados, violados, quemados, decapitados, aserrados, etc. Estamos hablando de un sufrimiento sin igual. Y así entonces llegamos a la tercera iglesia, versículo 12. Seguimos en el capítulo 2, ahora vamos al versículo 12, donde nuevamente el Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pérgamo es una ciudad que llegó a ser la capital de Roma, del Imperio Romano, durante 2 siglos. Fue una ciudad muy importante, pero eventualmente perdió su valor. Y ahí se construyó el templo más grande al dios Zeus. ¿Ya? Es un templo gigantesco y por supuesto era un centro de adoración pagano muy importante. Y la iglesia que se había formado ahí comenzó a sufrir obviamente la contaminación de esta adoración pagana que se daba en ese lugar. El significado de la palabra Pérgamo o Pergamum puede verse de 2 maneras. Uno significa algo en altura, algo que está puesto en altura. Pero si uno separa en griego el prefijo per y gamo, se encuentra con que porque eso era una palabra griega originalmente que después se cambió al latín, pero originalmente per significa mezclado y gamo significa matrimonio, relación matrimonial. Entonces, algunos que han analizado esto, ¿por qué el Señor Jesucristo elige esta iglesia? ¿Cuál es el significado que tiene? Y aquí es donde se comienza a producir la mezcla entre la fe cristiana pura con la fe cristiana ya a nivel aceptado por el Imperio Romano. Y ahí se empiezan a producir este sincretismo. Y así se podría interpretar que el significado de esta iglesia
es una boda mezclada, una boda mal hecha, una boda corrupta. Y vamos a ver entonces qué le escribe el Señor a esta iglesia. Y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, como dice en el capítulo 1, que sale de su boca, ¿no es cierto? Y la espada, ya sabemos por lo que dice en Hebreos, la espada es la palabra y es la que va a penetrar hasta lo más profundo y va a dividir todo. Es la palabra, es la que lo discierne todo. Entonces aquí el significado de cómo se presenta el Señor a esta iglesia que estaba en serios problemas. Vamos a ver entonces cómo se va a dirigir en el mismo orden que hemos estado viendo. Se presenta el nombre, se presenta el Señor Jesucristo y ahora vamos a ver si es que hay alguna aprobación. Y así llegamos entonces al versículo 13. Y aquí viene entonces, después de que el Señor se presentó y el nombre de la iglesia, viene entonces la aprobación. Aquí el Señor va a reconocer que a pesar de que es una iglesia que está en decadencia, les va a reconocer algo. Y dice así, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Ya? Como se pueden dar cuenta, es una afirmación categórica de que en esa ciudad, en Pérgamo, en ese momento donde estamos hablando año 95, 96, 97, en ese momento, en ese lugar, ya estaba este asentamiento de la idolatría de una forma espantosa, tanto que el Señor mismo dice, el trono de Satanás está ahí, mora Satanás ahí. Bueno, en ese momento iba a ser la capital de Roma por casi 2 siglos, y incluso ahí se construyó otro templo, no solamente para el dios Zeus, sino que ahora se construyó otro templo donde literalmente se adoró a Satanás. Y curiosamente ese templo fue descubierto por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ellos se lo llevaron a Berlín. Y hoy día, si ustedes van a Berlín, una de las grandes atracciones es este templo, que no se considera templo de Satanás, pero en ese tiempo ese era como el trono de Satanás ahí. Y se lo llevaron a Berlín y allá está reconstruido y uno lo puede ir a visitar como la novedad más impresionante. Pero esta iglesia estaba ahí en el lugar más contaminado que se puede uno imaginar en esa época. Pero el Señor, sin embargo, les reconoce que a pesar de eso, ellos hicieron 3 cosas. Primero, retuvieron su nombre, seguían predicando a Jesucristo. Y segundo, mantuvieron la fe. No has negado mi fe. Mantenían la fe en Jesucristo. Lo que demuestra que esta era una iglesia que venía siguiendo los pasos del cristianismo sano. Y proféticamente vamos a ver que esta iglesia mantuvo la fe a pesar de todo eso, pero empezó lentamente a transar, que es lo que vamos a ver más adelante. Antipas no se sabe más de él, se dice nomás que era como un símbolo de antipapa, pero es un tema que algunos lo dicen, pero no vamos a entrar en eso. Pero era el lugar donde moraba Satanás. Versículo 14, entonces, aquí viene la amonestación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas. No está diciendo tengo algo grave contra ti. Unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, este profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de Números,
que enseñaba a Balac, el rey judío. Balaam no era judío, Balaam era, a pesar de que no era judío, él se denominaba profeta, pero ese es otro cuento. La cosa es que él fue usado para que engañara a los judíos y los llevara a poner tropiezo, como dice aquí. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la amonestación que le está haciendo el Señor a esta iglesia? Cuidado, porque ustedes todavía retienen, están aceptando a estos que tienen otra doctrina. Y usa el ejemplo de Balaam, porque Balaam fue este hombre que se declaraba profeta y que quería poner tropiezo a Israel. Y lo logró, convenció al rey Balaam que dejara que para poder vencer a los israelitas, que pusieran alrededor del campamento a las mujeres más hermosas de Moab. Y con eso obviamente se produjo la relación entre los soldados israelitas con estas mujeres, cometiendo fornicación, aceptando los dioses de ellas, y Dios entonces se enoja, y ustedes pueden leer ahí en Números cómo es castigado Israel por ese acto de sacrilegio que ellos hicieron. Y aquí está esta relación. Esta iglesia comenzó lentamente entonces a aceptar religiones que se estaban dando en ese momento, las creencias que se estaban dando, y comenzó este sincretismo, esta mezcla, esta boda corrupta, entre comillas. Y en el versículo 15 entonces también viene este comentario, pero este comentario es negativo, no es positivo como en la iglesia anterior, sino que en esta iglesia es negativo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Ya se lo había dicho anteriormente a la iglesia de Éfesos, y ahora se lo dice aquí, pero estos sí estaban aceptando la doctrina de los nicolaítas. Y el Señor Jesucristo lo dice claramente: yo aborrezco eso. Se ve que esta iglesia, ¿qué había hecho? Esta iglesia había bajado la guardia. Esta iglesia lentamente había entrado a aceptar ciertas cosas que parece que no son tan malas, no hay que ponerle tanto color, como dicen. Esto se puede aceptar, esto no importa, si después ellos se van a convertir y van a... No, y antes que se dieran cuenta, empezaron ellos a aceptar estas ideas, estas ideologías, estas doctrinas, estos pensamientos, y eso lo fue contaminando. Al punto que históricamente después vemos como Constantino acepta el cristianismo, y ahora el cristianismo pasó a ser legal, y antes que nos diéramos cuenta, el cristianismo fue dominado por el imperio romano, y eventualmente terminó en manos del papado. Y aquí viene entonces en el versículo 16 la exhortación, muy corta, es bien directa, clarita: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra los que tienen esta falsa doctrina, con la espada de mi boca. El Señor Jesucristo se había presentado a esta iglesia, el que tiene la espada aguda de dos filos, y aquí les dice claramente: con esa espada voy a pelear contra él. Y es la palabra de Dios, la Biblia, que curiosamente en esta época es cuando se forma el canon bíblico. Vino el concilio de Nicea, y en el concilio de Nicea empezó entonces a formarse el canon bíblico, que hoy día es la Biblia que nosotros tenemos. A pesar de eso, esa fue la palabra de Dios. Con esa palabra el Señor atacó en ese momento, pero eso ya fue en el año 324, 328 en adelante. Ya se formó el canon y estaba entonces la Biblia completa. Entonces, así el Señor ya estaba anunciando 300 años antes o 200 años antes de que esto iba a suceder y que Él lo iba a hacer. No fue en el momento exactamente
cuando escribió la carta, sino que fue posterior a eso. Y el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el cierre. Nuevamente dice lo mismo, es para todas las iglesias. ¿Y cuál es la promesa? Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Maná escondido, el maná escondido es Jesucristo. Él es el pan de vida. ¿Se acuerdan? Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí pueden leerlo y les recomiendo que lo hagan. Es un capítulo bastante fuerte por un lado, pero sin embargo es una declaración absoluta de nuestro Señor, de nuestro Dios, que dice categóricamente, Él es el pan de vida. Y solo el que come ese pan, ¿ya?, es el que va a ser bendecido. Y aquí viene esta promesa que Jesús dice, yo les voy a dar de comer de mí, en el fondo. Yo soy el maná escondido. La piedrecita blanca, especulación. No hay ninguna forma de saber qué es lo que significa porque no hay ninguna otra referencia al respecto. No hay nada en el Antiguo Testamento. Solamente que en Roma, en ese tiempo, se usaba una piedrecita blanca con el nombre escrito de las personas. Esta es la única coincidencia que tiene con respecto. Puede ser que de ahí lo haya sacado el Señor, no sé. Que le permitía a las personas con esa piedrecita, que tenía el nombre de ellos, obtener pan y algunos beneficios de alimentación tal vez, y poder entrar a ver los juegos en las plazas romanas. Era una forma de identificación, como una cédula de identidad. Pero no hay otra referencia, así que es meramente especulativo. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el Señor le está llamando la atención a esta iglesia que se estaba mezclando. Una cosa quiero, antes de que terminemos, recuerden que al final de cada una de las cartas dice al que venciere. Pues bien, para poder explicar bien qué es lo que significa este venciere, porque no es tan simple como el vencedor de qué. Para poder explicarlo, la explicación la encontramos en Primera de Juan. Que nuevamente el tema, ¿se acuerdan que en algún momento comenté que la primera carta de Juan es una carta que, en mi opinión, fue escrita posterior a Apocalipsis? Y tiene varias razones. Y aquí hay una razón por la cual yo creo que la carta fue escrita posterior a Apocalipsis. Porque había que explicar quiénes son los que vencieren. Y les invito a que vayan a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Los dos versículos. Y ahí está explicado. Si ustedes ven, dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Con una pregunta se nos está afirmando que aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, esos son los vencedores. La fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, que si ustedes hacen un estudio profundo del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta de que es lo que el Señor va a repetir una y otra vez. Pero esa fe que se demuestra, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, por medio de la obediencia, de hacerle caso. Fe que significa que yo le creo lo que Él dice. Y por lo tanto, si le creo, obviamente yo voy a hacer lo que Él dice. Y ahí está el problema de nosotros como cristianos.
¿Estamos haciendo lo que Él dice en su palabra? Porque una cosa es decir, yo permanezco en su palabra, yo guardo su palabra, pero ¿qué palabra? ¿Qué parte de la palabra? ¿Algunas cosas de lo que dice o todo? Y esa es la problemática de los cristianos y ha ido empeorando porque cada vez se ha ido infiltrando más el mundo en nuestra vida. Y ahí dice claramente, el que vence al mundo. Esos son los vencedores, los que vencen al mundo porque le creen a Jesucristo, porque le obedecen, hacen lo que Él dice. Y ahí hay un tema que es muy complicado, hermanos amados. Yo lo entiendo que es muy complicado. Estamos todos enredados, tan enredados en las cosas del mundo, que es muy difícil eh, deshacernos de eso y dejarlo todo para seguir fielmente todo lo que dice nuestro Señor. Pero ese es nuestro llamado, ese es el mandato. Esos que vencen van a recibir esas promesas que están escritas en todas las cartas. Así que quería dejar eso para darnos cuenta bien lo que significa el que vence al mundo. Y recuerden que el tema central de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra es referente a la santificación. ¿Qué significa santificación? Separados para con Dios. Separados para con Dios. Hermanos, ese es un tema que tenemos que ahondar, sumamente importante. Todo se trata de separarnos del mundo. No seáis amigos del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muy complejo, pero ese es el llamado. Y eso parte por lo que dijo el Señor al comienzo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en esta última parte vamos a ver entonces lo que nosotros habíamos mencionado con respecto a la visión profética de las 7 iglesias. Hasta ahora nosotros hemos visto 3: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Esto comienza todo con Pentecostés. Ustedes recuerdan que en Pentecostés nace la iglesia. Ese fue el momento en que nace. Esto es aproximadamente en el año 29. El cálculo sería que el Señor Jesucristo asciende a los cielos cuando Él tiene aproximadamente 33 o 33 años y medio. Y esto es porque, bueno, Él nació antes de nuestro calendario. Él nació en el año 3, 4, algunos dicen 5 antes de Cristo, como dice, antes del año 0. Eso hace que Él entonces debiera haber tenido los 33 años aproximadamente en el año 29. Y de ahí en adelante entonces comienza a desarrollarse la iglesia en los territorios de Judea primero, se recuerdan, después empiezan a ir a la parte norte, Siria, de ahí Pablo eventualmente comienza a evangelizar la parte de Asia Menor, después cruza a la parte de lo que hoy día es Grecia, todo lo que era Macedonia, y lentamente la iglesia empieza a crecer durante esta época, de los primeros, hablemos de los primeros 70 años, más o menos. En ese tiempo se desarrollaron la iglesia hasta que vino la invasión a Israel, donde es destruido Jerusalén, años 70. En ese periodo, del año 29 al año 65 más o menos, se escriben la mayor parte de las cartas, las 22 primeras cartas, los evangelios y las cartas paulinas de Pedro, Judas, todas esas son escritas en ese periodo, hasta los 70 años. Y en el año, casi en el año 100, se escriben entonces las
restantes 5 por Juan. Y así se completan las 27 cartas que se escribieron entonces en el Nuevo Testamento. Además de estas 27 cartas se escribieron muchas otras que también circulaban, incluso de los mismos apóstoles y de las personas que eran enviados por los apóstoles. Y nosotros ahora lo que nos interesa ver es la parte profética de las primeras 3 iglesias. Éfesos representa la iglesia apostólica, lo que sucedió entonces en este periodo hasta este año aproximado 110. Aquí entonces Juan fallece y queda la iglesia bajo el control del Espíritu Santo. De aquí en adelante, de aquí hasta aproximadamente el año 300, está la iglesia de Esmirna. Esta iglesia representa a la iglesia perseguida. Este fue un periodo del año 70 hasta el año 300 más o menos. Hubo una persecución constante. Hubieron periodos en los cuales hubo tranquilidad, que no fue tan grave. Hubieron ciertos emperadores que no fueron tan brutales, pero se puede contabilizar una serie de emperadores que fueron muy duros y la iglesia sufrió mucho. Esto se llama el periodo de los mártires. Aquí hubieron muchos mártires. Después hubieron otros también durante la historia, pero aquí fue el brutal y como decíamos, el Espíritu Santo fue el que los sostuvo a los cristianos que tenían que ser torturados, quemados, asesinados, puestos en los circos romanos para que se los comieran los animales. Este fue un periodo muy brutal. Y del año 300 aquí se produce el cambio porque el Imperio Romano en ese tiempo era dominado por 5 grandes emperadores y uno de ellos era Constantino, que lentamente empezó a vencer a los otros y finalmente en el año 324 él es absoluto emperador del Imperio Romano, incluso se lleva la capital a Constantinopla, que hoy día es Estambul, y ahí empieza a regir y él es el que entonces hace este trato con los cristianos antes de que él teóricamente se convirtiera y los acepta. No convierte el cristianismo en la religión del imperio, pero sí acepta que los cristianos tengan su culto. Y aquí es donde entonces proféticamente la iglesia de Pérgamo, lo que el Señor había profetizado en este tiempo cuando él escribió por mano de Juan a las 7 iglesias, recuerden que eso fue escrito en el año 95, 96, ya estaba profetizando lo que iba a suceder aquí. La iglesia de Pérgamo existía en ese tiempo, pero el Señor estaba profetizando por lo que iba a ser la iglesia, que se iba a producir esta boda, esta relación entre la iglesia y el Estado, que empezó entonces con Constantino y se concreta finalmente en el año 380 con el emperador Teodosio. Ese fue el emperador que instaura finalmente la religión cristiano-católica. El imperio entonces, todos tenían que creer en la religión cristiano-católica. Y ahí se produce entonces el nacimiento de la Iglesia Católica, que es lo que vamos a ver de la cuarta iglesia en adelante. Entonces aquí tenemos las 3 iglesias: la iglesia apostólica, la iglesia perseguida y la iglesia liberal. Esta iglesia fiel y perseguida que vemos acá abajo es la continuación de la iglesia de Esmirna. De la iglesia de Esmirna, proféticamente hablando, se separa la iglesia de Pérgamo y continúa una iglesia que apegada a la escritura 100%, que obviamente fue perseguida porque no aceptaban
al emperador como señor. ¿Mm? Y entonces esta iglesia termina siendo perseguida brutalmente y marginada porque no se sometía a lo que el emperador exigía, que ellos tenían que reconocerle a él como el Señor, lo cual la iglesia de Pérgamo sí hizo. Y ahí está entonces la problemática con esta iglesia, que ellos reconocían al emperador como el señor del imperio. Y esa era lo que finalmente fue la caída de la iglesia de Pérgamo y que se convierte en la siguiente iglesia que vamos a ver. Entonces aquí tenemos las tres iglesias. Esta es la visión profética. Recuerden que esto fue escrito en el año 96, 95 y de aquí en adelante entonces todo es profético. Por eso las cartas son muy interesantes porque el Señor eligió estas 7 iglesias que obviamente Él mismo preparó. Y este es un tema que vamos a conversar en el próximo capítulo. Amado Señor, te damos gracias por lo que nos has revelado hasta el momento, cómo tú nos has ido enseñando y hablando de quién eres tú, de lo grandioso y maravilloso y glorioso que eres, y que debemos entender que lo más importante en nuestra vida es enfocarnos en ti, y que nuestro amor hacia ti debe ser manifestado con todo nuestro ser, en todo, por medio de la gratitud y la obediencia a tu persona. Gracias también por esas promesas que hemos aprendido en estas tres iglesias y sabemos que todavía quedan 4 más y que son muchas las promesas que tú nos has dejado escritas en tu palabra. Señor Jesucristo, queremos honrarte, queremos glorificarte porque tú mereces toda la gloria y toda la honra y como lo vamos a estudiar en el resto de los capítulos de este libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta lo glorioso y lo grandioso que tú eres. A ti sea la gloria y la honra, a ti sea toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio, toda la adoración de lo más profundo de nuestro ser. Bendito eres, oh Señor Jesucristo. En tu nombre oramos y a ti te damos la gloria. Amén.